Capacitor de placas planas y paralelas. Un capacitor es un dispositivo eléctrico que puede almacenar carga eléctrica y se compone de dos placas conductoras paralelas separadas por un dieléctrico que puede ser el aire. La capacitancia de un capacitor depende de la distancia que separa las placas, del área de ellas y de la permitividad, en este caso del aire. En el video se observa que al aumentar la distancia entre las placas disminuye el valor de la capacitancia, indicado este por el puente de impedancias que se muestra en el fondo y que indica el valor de dicha capacitancia. También se muestra el proceso inverso, es decir, que al acercar las placas, el valor de la capacitancia se incrementa. Con estos valores se podría construir un modelo matemático de capacitancia contra distancia. Capacitor de placas planas y paralelas 2. En este caso se muestra que al variar el área de coincidencia de las placas, también se modifica el valor de la capacitancia. Inicialmente las áreas coinciden totalmente y el valor de la capacitancia indicada por el puente de impedancias es máximo y del orden de picofaradios. Al desplazar una placa hacia la izquierda, el área de las placas disminuye y el valor de la capacitancia también disminuye. Se muestra también cómo al regresar la placa a su posición original, el valor de la capacitancia aumenta. Hay que observar que la distancia entre las placas permanece constante. Capacitor de placas planas y paralelas con dieléctrico. Se muestra cómo se introduce un dieléctrico, en este caso hule, entre las placas de un capacitor y se observa la lectura de la capacitancia. Se retira el dieléctrico sin modificar la separación entre las placas y se observa una disminución en la lectura. El objetivo de los dieléctricos es elevar el valor de la capacitancia. El cociente de la capacitancia con dieléctrico entre la capacitancia sin dieléctrico se denomina permitividad relativa. Se repite el experimento con vidrio como dieléctrico. Campo eléctrico de ruptura. Cuando se aplica una diferencia de potencial y por lo tanto un campo eléctrico en unos electrodos metálicos, entre los cuales se encuentra un dieléctrico, aparecen cargas inducidas en las caras de este. Si el campo eléctrico aplicado es de magnitud elevada, las fuerzas de origen eléctrico pueden originar la ionización en los átomos o moléculas. Este desprendimiento de electrones origina que el material pierda sus propiedades dieléctricas y se destruya por combustión. El campo eléctrico que origina la ionización del dieléctrico se conoce como campo eléctrico de ruptura y el fenómeno de ionización de la sustancia se denomina ruptura de la rigidez dieléctrica. Inicialmente se observa la ruptura de la rigidez dieléctrica de la madera y la perforación que se realiza en ella debido al flujo de electrones, después el hule y finalmente el aire. En el video se muestra que al girar la perilla se incrementa el voltaje y llega el momento en que el material se vuelve conductor. Esto se evidencia porque fluye corriente a través del material y como consecuencia se enciende el foco. También se muestra un multímetro que indica el valor del voltaje aplicado, que hay que multiplicar por un factor de 100 debido al transformador elevador que se usa. Energía eléctrica en un capacitor. Al conectar una diferencia de potencial a las terminales de un capacitor, este almacenará carga en sus placas. Al efectuar este proceso de carga, el dispositivo externo realiza trabajo para trasladar cargas de una placa a otra. Si las terminales del capacitor cargado se conectan a un foco, las cargas tendrán un camino por donde regresar a la terminal de donde fueron extraídas. En este proceso se observa la aparición de energía en forma luminosa y de calor. Si no existieran efectos disipativos, el trabajo total efectuado al cargar el capacitor sería igual a la energía almacenada por dicho capacitor. En el video se muestra inicialmente que un capacitor se conecta a una fuente de 5 volts durante un minuto para cargar totalmente al capacitor. Posteriormente, la fuente se apaga, se desconecta el capacitor y se conecta a él un foco, a través del cual fluye la corriente eléctrica, que son las cargas que se desplazan de una placa a otra. Efectivamente, existen efectos disipativos, sobre todo en los cables, por lo cual la energía disipada en el foco, la energía almacenada en el capacitor
y la energía proporcionada por la fuente son un poco diferentes. En este experimento se utilizó un capacitor de 1 faradio.